Hola pitagóricos, ¿cómo están? Bienvenidos al Triángulo de Gauss. Hoy vamos a recordar cómo calcular el volumen de prismas. Es importante que nosotros recordemos que el volumen es la cantidad de espacio en tres dimensiones, las cuales son largo, ancho y altura, que ocupa un objeto o un cuerpo. Y esta medición se hace en unidades cúbicas. Recordemos lo siguiente: cuando nosotros calculamos el perímetro, utilizamos unidades lineales. Cuando calculamos el área, utilizamos unidades cuadradas, y cuando calculamos el volumen, como lo vamos a ver a continuación, utilizamos unidades cúbicas. Es decir, cuántos cubos, como el que ves en el ejemplo, caben en determinado espacio. Esto es una manera muy simple de comprenderlo. Veamos. Nosotros tenemos aquí algunos prismas. De hecho, la primera, la que está a la izquierda, es un hexaedro que corresponde a la unidad cúbica, la cual tiene las dimensiones de una unidad de largo por una unidad de ancho por una unidad de altura. Si yo quisiera saber el volumen de esta unidad y la vamos a utilizar como referencia, debo multiplicar sus tres dimensiones. Al multiplicarlas me da como resultado una unidad cúbica. Si yo quisiera saber cuál es el volumen de ciertos cuerpos, yo podría determinar cuántas unidades cúbicas como esta caben dentro de ellos. Y tengo a la derecha dos ejemplos. Vamos a hacer un conteo rápido de unidades cúbicas. Yo tengo que en la base tengo 3 unidades, en lo ancho tengo 2 unidades y en la altura tengo 3 unidades. Si yo deseo calcular el volumen, debo multiplicar 3 unidades por 2 unidades por 3 unidades. Y esto me da como resultado 18 unidades cúbicas. En el tercer ejemplo, observo también que tengo un prisma y las siguientes medidas: 2 unidades de largo por 2 unidades de ancho por 5 unidades de altura. Para calcular el volumen, yo las multiplico y me da como resultado 20 unidades cúbicas. Este es el procedimiento básico y lo puedo utilizar para calcular unidades cúbicas en diferentes prismas rectangulares. Nosotros debemos tomar como referencia el hecho de que el volumen lo calculamos multiplicando el largo por el ancho por la altura. Yo tengo que pasar de esta fórmula a la siguiente, es decir, calcular el área de la base de ese prisma y multiplicarlo por su altura, y la voy a simplificar de esta manera. Observemos el primer ejemplo. Tenemos aquí un prisma triangular y para poder calcular el área de la base yo necesito multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2. Y cuando digo la base por la altura nos referimos a la altura del triángulo que está marcado con rojo. Yo multiplico 12 centímetros por 10 centímetros y me da como resultado 120. Al hacer mi división me da como resultado 60 centímetros cuadrados. Ya que tengo el área de la base, ahora sí puedo calcular el volumen como lo indicaba al principio. Multiplicamos el área de la base, que en este caso son 60 centímetros cuadrados, por 26 centímetros, que corresponde a la altura del prisma. Al multiplicarlos me da como resultado 1560 centímetros cúbicos. Veamos un ejemplo con un prisma cuadrangular. La base tiene forma de cuadrado. Eso significa que para calcular el área de la base voy a multiplicar lado por lado. En este caso mide 5 metros. 5 metros por 5 metros me da como resultado 25 metros cuadrados. Eso significa que ya puedo calcular el volumen, porque para hacerlo necesito multiplicar el área de la base por la altura del prisma. Por lo tanto, tengo que 25 metros cuadrados por 35 metros, y al multiplicarlo me da como resultado 875 metros cúbicos. Tenemos ahora un prisma rectangular. Voy a utilizar el mismo procedimiento. Lo primero que tengo que hacer es calcular el área de la base. Y si tú observas, al ser un rectángulo, la fórmula que corresponde es la de base por la altura. Y me refiero a la altura del rectángulo, es decir, 65 milímetros por 42 milímetros. Y me va a dar como resultado 2730 milímetros cuadrados. Ya que tengo el área de la base, ahora sí puedo calcular el volumen.
y lo voy a hacer multiplicando estos 2730 milímetros cuadrados por 150 milímetros, ya que corresponde a la altura de ese prisma, y al multiplicarlo me da como resultado 409.500 milímetros cúbicos. Y ahora sí, ya tengo el volumen de este prisma rectangular. Yo tengo aquí un prisma hexagonal. Observemos la base, tiene forma de polígono hexagonal. Eso significa que para poder calcular el área de la base yo necesito primero calcular el perímetro. Eso significa que voy a multiplicar lo que mide uno de los lados de ese polígono por el número de lados, que en este caso es 6 porque es un hexágono, y yo tengo que multiplicar 6 por 15 centímetros y me da como resultado 90 centímetros. Ya que tengo el perímetro, ahora sí puedo calcular el área de la base. Y es importante porque si yo no tengo el perímetro no puedo calcular el área. Es decir, voy a multiplicar 90 centímetros por 9 centímetros y el resultado lo voy a dividir entre 2. Eso significa que 810 entre 2 me da como resultado 405 centímetros cuadrados. Y esto corresponde al área de la base de este prisma hexagonal. Ahora sí, puedo calcular el volumen y lo voy a calcular multiplicando el área de la base, que son 405 centímetros cuadrados, por la altura, que son 39 centímetros, y esto me va a dar como resultado 15.795 centímetros cúbicos. La clave para poder calcular el volumen de cualquier prisma es identificar la forma de su base. Si tú recuerdas esto, podrás calcular el volumen de una manera rápida y sencilla ante cualquier prisma. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Pitagóricos, no olviden suscribirse, denle la campanita, denle like. Hasta la próxima.